nombre es Elías Parra, estudiante de educación básica. El día de hoy vamos a hablar con respecto a los aspectos más relevantes del contexto socioeconómico en el ámbito educativo de mi localidad y el contexto social de mi familia en el proceso educativo. Podemos empezar con el contexto educativo, diciendo que es uno de los factores más importantes que contribuyen al desarrollo de un país. El proceso de educación siempre va a ser un reflejo de los procesos políticos y socioeconómicos de una sociedad, siendo un factor de desarrollo, también es un factor preponderante para la educación, pese a ser en forma teórica universal y un derecho de todos, va a depender siempre de la capacidad económica del Estado y por ende de la capacidad adquisitiva de su población. Los procesos que influyen hoy en día son los comportamientos competitivos individualistas, olvidándose por completo de la solidaridad y el respeto a las diferencias. El contexto social del Ecuador y contextos familiares son los siguientes. El contexto social a nivel de un país es de acuerdo a la capacidad económica, como lo vimos anteriormente, y al medio que han desenvuelto, pero principalmente a la educación del ambiente familiar, siendo en este caso los padres y el tipo de educación que aspiran para sus hijos. Esto va a influenciar siempre en su familia y por ende en los menores. Los principales promotores de fomentar las aspiraciones educativas en sus descendientes van a ser siempre los padres. El ámbito y lugar en el que se desenvuelve el entorno familiar también va a generar una gran influencia. El Estado, pese a tener una política educativa con leyes muy bien establecidas y en beneficio de los infantes, precautelando sobre todo su derecho a estudiar, no puede controlar ni hacerlo de manera obligatoria, ya que las políticas estatales no llegan hasta los ambientes familiares particulares, puesto que de la base del hogar parte el impulso hacia los menores en el ámbito escolar. De manera personal, con respecto a mi familia, lo que les puedo comentar es que en mi entorno siempre se generó el debido respeto por la educación y por las individualidades. Cada uno de nosotros tuvimos cierta inclinación por las artes, por la música, por la medicina, por las leyes. Y justamente eso fue lo que intentaron inculcarnos nuestros padres, de seguir este sueño a través de una carrera universitaria. Dentro de mi ambiente familiar, esto era más allá de un derecho, era una obligación, cumplida tanto por mis padres en el aspecto económico y como nosotros en el aspecto educativo. Los aspectos relevantes del contexto socioeconómico de la educación en Ecuador comparados a la educación del contexto local. El contexto socioeconómico del Ecuador lo podemos dividir de las siguientes maneras. Mientras mayor es la educación fiscal, el impulso a diversos sectores, incluido a la educación. La recaudación fiscal, mientras el Estado pueda tener mayores ingresos, mayor va a ser el impulso que tenga en el ámbito educativo. Los logros del aprendizaje del estudiante son los cimientos del desarrollo de un país. Para el Ecuador, el sector educativo constituye un área prioritaria de la política pública. La disponibilidad de recursos ha posibilitado la inversión en infraestructura y talento humano. La economía ecuatoriana atravesó por una etapa de crecimiento hasta el año 2014. Esto derivó en una fuerte expansión del gasto de gobierno, especialmente en obra pública, en el cual se incluye el sector social y el educativo. A raíz de la caída del precio del petróleo, ha llegado incluso la recesión en nuestro estado, y lo cual se ha visto con varias obras públicas que se encuentran en suspensión, dentro de ellas inclusive algunas del aspecto educativo, como son varios colegios que han suspendido la construcción de sus establecimientos por la falta de ingresos.
A nivel regional, el Ecuador fue uno de los países en los que la inversión en educación tuvo una menor participación dentro del presupuesto general del Estado. El análisis del gasto público en educación es de alto interés por la importancia de sostener niveles de inversión social en países con contextos de población con ingresos bajos y desigualdades económicas. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, explica que parte del gasto que realizan los gobiernos son para atender o proveer a la población de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente de educación, salud, vivienda y bienestar social. Dentro de los componentes de la inversión social, la educación es considerada como uno de los derechos del ciudadano y un deber ineludible e inexcusable del Estado ecuatoriano. El contexto socioeconómico de la educación de mi poblado, que viene a ser Calderón, que se encuentra ubicado al norte de la capital, mi población netamente era de características artesanales, ya que las figuras de mazapán era la que forjaban nuestro aspecto económico y por ende también educativo, afectando a nuestra idiosincrasia, haciéndonos una población de artesanos, como lo dijimos anteriormente. Hace tan solo 30 años contaba con dos instituciones educativas insignes para nuestras necesidades. Una era la Escuela Tarqui de primero a sexto grado y el Colegio Abraham Calderón, de primer curso a sexto curso. Al terminar la educación secundaria, la mayoría de bachilleres empezaba a continuar la tradición familiar de artesanía, sin tan siquiera considerar la educación superior como una meta a futuro. Actualmente, influidos por la migración a Europa y Estados Unidos, se fue perdiendo no solamente la tradición, sino el impulso económico de la misma, que ésta le daba en todo el poblado, dando paso al comercio, mismo que se lo puede ver todos los fines de semana con las ferias que se organizan, con el alto nivel de mercaderes que se encuentran dentro de las calles o en sus locales comerciales, vendiendo en su gran mayoría ropa. Y también lo podemos ver con el gran influjo de las instituciones educativas que se ha dado precisamente por el alto comercio. Hay mucho poblado que vivía anteriormente en el sector de los valles que ha venido a la parte norte, sobre todo por la cercanía del aeropuerto, del hospital de seguro social, inclusive de centros comerciales. Y esto ha dado paso a la llegada de instituciones educativas como son la del Nuevo Milenio, el ISM, etcétera, cubriendo las necesidades de la población con nuevas infraestructuras para la demanda de alumnos, tanto para instituciones públicas como para privadas.